Este programa llega gracias a... Esta Navidad provoca regalar con el 2x1 de Movistar. Loa, el sabor ligero del agua con pH alcalino. Elige USIL, con más de 34 carreras y más de 320 convenios internacionales que te forman para ser un líder con visión global. USIL, tu puente al mundo. Hola, soy Marco Antonio Merino y quiero darles la bienvenida a su programa especial, El Cliente. Hoy tenemos dos grandes en el programa. Nos iremos a conversar con un referente del emprendimiento y el empuje empresarial. Visitaremos a Raúl Díez-Canseco Terry, fundador y presidente de la corporación USIL, precisamente la universidad en donde se produce El Cliente, con quien conversaremos sobre su larga trayectoria, su visión del país de cara al 2024 y los retos para el empresariado peruano. También comentaremos los entretelones de este interesante CADE 2023 y algunos puntos que creo que deben quedar para la reflexión. Además, tendremos en el estudio al CEO del Banco BCI Perú, Gonzalo Camargo, un banco que inició operaciones en el Perú el año pasado, pero que se ha planteado el reto de convertirse en el principal grupo financiero de Latinoamérica en los próximos 5 años. Pero antes quisiéramos justamente conversar sobre el CADE 2023, hacer una reflexión, ya que lo hemos tenido la semana pasada. Y el CADE del 2023 tiene un lema que creo que es muy importante porque además va de la mano con todo lo que hacemos a nivel de marketing, que tiene que ver con la credibilidad. La credibilidad tiene que ver con la confianza. Y si definitivamente no tenemos confianza, es muy difícil avanzar. Y la confianza tiene que ver con los resultados. Cuando un entrenador no llega, por ejemplo, a resultados, se le pierde la confianza. Exactamente lo mismo pasa con el país. Cuando el país o el empresariado o el gobierno no logran los resultados esperados, se empieza a perder la confianza. La confianza también se traduce en la opinión pública, también se traduce en el ciudadano de a pie, también se traduce en las marcas. Es súper importante generar confianza porque esa confianza fideliza, esa confianza genera fidelización. Que los actos del día a día realmente de un empresario con sus stakeholders, con un proveedor, con una persona, con un socio, con una persona que intercambia, sean actos éticos, correctos. No es posible que no tengamos a veces, en el caso del empresario, una obsesión por el KPI, una obsesión por la utilidad, empresas que no tienen un propósito de dar y sacrifican a las pequeñas empresas, a las microempresas en plazos de pagos muy largos, en precios que no son justos, obligando a estas pequeñas empresas a financiarse y a buscar deteriorar su margen. Eso ya es no volver a creer. Y eso nos debe llevar a la reflexión si queremos avanzar a un 2024 mejor. Estas empresas con propósito, estas condiciones necesarias son importantes. Albert Einstein decía, aquel que no cuida con la verdad los asuntos pequeños no puede ser confiable en los asuntos importantes. A veces nos llenamos en mirar, tenemos que solucionar todo tenemos que solucionar. Que tenemos que solucionar la política, que tenemos que solucionar los partidos políticos, que hay que institucionalizar muchas empresas y muchas organizaciones gubernamentales, que los políticos tienen que dar las condiciones necesarias. Pero si no cuidamos los asuntos pequeños del día a día, va a ser muy difícil. Últimamente, Datum generó una encuesta sobre la opinión pública y sobre la preferencia de los políticos en términos generales. Pareciera que cuando se elige un político se le elige con una cierta aceptación, pero al mes siguiente se pierde la confianza. Estamos en un país en donde la gente lamentablemente ha perdido la confianza y no creemos. Esperemos que todas las conclusiones del CADE se pongan realmente de manifiesto, que el Estado y el empresariado se reúnan, si es posible, todas las semanas para poner objetivos concretos y poder hacer que definitivamente con el día a día el ciudadano de a pie empiece a confiar en sus autoridades
y en el empresariado. El día de hoy me complace presentar a Gonzalo Camargo, CEO del banco BCI. Este es un banco que tiene 85 años, importante en la región latinoamericana y tiene apenas unos meses en el país, con un éxito tremendo. Gonzalo. Juan Antonio, muchísimas gracias. Cuando yo decía un éxito tremendo en apenas unos meses, tú empezaste en este proyecto en época de pandemia, donde de alguna manera hasta te contrataron, me imagino, virtualmente y no te conocieron después de muchísimos meses, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de creación? Cuéntanos. La verdad que ha sido un proceso en lo personal y en lo profesional extraordinario, muy enriquecedor. Evidentemente ha habido que trabajar muchísimo, pero un proceso, la verdad, que del cual uno se siente orgulloso y siente, tanto los colaboradores y compañeros que trabajan conmigo como yo, que estamos construyendo algo que va a ser nuestro legado personal y profesional del futuro, ¿no? Como tú dices, efectivamente, yo soy el empleado 001 de BCI Perú y entré formalmente a planilla y a trabajar el 1 de agosto del 2020. Tuvimos las entrevistas alrededor de junio del 2020, en mitad de la pandemia, o sea, cuando en lo más duro de la cuarentena. Me llamó un headhunter, me preguntó si estaba interesado. Yo estaba mirando otros temas. ¿Tú habías estado en el BBVA? Yo había estado en el BBVA, yo salgo del BBVA en marzo del 2020 y después de un proceso de 20 años ya era tomar nuevos aires. Claro. Y tenía un par de proyectos para comenzar y ya estaba muy avanzado el tema y me llega la llamada del headhunter. Y en esas conversaciones surge el nombre de BCI. Yo había vivido en Chile unos años, del 2010 al 2013. Conocí el mercado chileno, conocía la marca. Bueno, perdóname, dicho sea de paso, BCI es uno de los bancos más importantes de Chile. Sí, es uno de los bancos más grandes en Chile y si cuenta los activos que tiene el exterior es el más grande, ¿no? En Chile. Y hice las entrevistas todas virtuales. Todas las personas que me entrevistaron, que fueron como 5 o 6 entrevistas, la verdad, virtuales. Yo recién conocí a mi jefe y al resto de los directores de la organización 8 o 9 meses antes. 8, 9. También yo tuve que entrevistar, una vez que entré, empezamos a armar el equipo y tuve que hacer las entrevistas virtuales. Empezamos a crear el banco de manera, bueno, real, pero todo por internet, ¿no? Con videoconferencias. Y claro, un reto era cómo creamos una cultura en el equipo cuando varios no nos conocemos y nuestra única interacción es a través de una pantalla de computador, face ¿no? to face. La cultura en BCI es muy importante, entonces, pero además tenías equipos en Lima, en Santiago, en Ecuador, en Miami, en India, en otros países haciendo los desarrollos informáticos. O sea, un banco es complejo. Claro. Los motores de cálculo de los intereses más de los bancos conseguir además la aprobación de la superintendencia y todo el tema. La interacción con la super era virtual, con los asesores también era virtual. Entonces fue un trabajo, yo creo que único. Somos los que hemos participado en este proyecto, las pocas personas que podemos decir hemos armado y montado un banco en la pandemia. En la virtualidad, puedes escribir para tus memorias en ese sentido. Ahora cuéntame un poquito con respecto a BCI para que la gente lo conozca. Ahorita en estos momentos, ¿están cuánto tiempo? ¿7 meses, 8 meses? Mira, BCI en Perú tiene una historia larga, ya está en el año 2000, ya, como una oficina de representación, ¿no? Ya. Que daba préstamos y el proyecto se empieza a incubar en Santiago ya los equipos de Casa Matriz desde el 2018 y se contratan a los asesores externos, que fue el equipo de EY, que entiendo que el 2019, y en esos meses presentamos la licencia para la solicitud para organizar el banco y ahí es cuando entro yo. Y luego cuando la superintendencia nos autoriza a organizar el banco, que es organizar la persona jurídica, pero todavía no puedes operar como banco. Claro. Pero tienes que crear la empresa, inscribir en registros públicos. Para inscribir en registros públicos necesitas que la super te dé la licencia de organización. Claro, todos los trámites. Efectivamente. Y luego ya solicitas la licencia de funcionamiento. Y la superintendencia, que además es muy rigurosa, ya hace una visita on-site, evalúa tus procedimientos, ya con tu marcha blanca. La licencia nos la dieron en abril del 22 y abrimos las puertas del banco en julio del 22. O sea, estamos cumpliendo 1 año y casi 5 meses más. Ahora, un aspecto importante es que tú nos cuentas en el tema de la pandemia, en un momento difícil, también en un momento político difícil, ¿cómo un BCI, un banco tan importante, decide invertir
en un país, claro, somos vecinos, pero en un país realmente complicado, con uno de los índices y las tasas más altas de mortalidad en caso del COVID. Estábamos en el gobierno de Vizcarra con una inestabilidad tremenda y hay una apuesta que no ha sido poca, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, yo creo que ahí es la mirada del accionista, ¿no? De la familia Yarur. Ellos conocen Perú muy bien. De hecho, la historia de la familia, estuvieron un tiempo en Arequipa hace muchos años, los abuelos y tal. Una familia que llegó del Medio Oriente, luego acabó en Chile. Y la mirada siempre ha sido de largo plazo. Eso fue el primer banco chileno en expandirse a Estados Unidos. Compró un banco relativamente grande en Florida. Y el siguiente paso de la internalización fue venir a Perú. Entonces, era algo que lo habían evaluado durante muchos años. Primero se hizo la compra en la Florida. Y Perú es un banco que la familia controladora lo conoce muy bien. Es un país, perdón, que conoce muy bien porque BCI fue accionista de BCP durante muchos años. Ah, ya. Y BCP fue mucho accionista de BCI. Y el director era Luis Enrique Yarur, que es el controlador y presidente del banco. Y cuando yo le decía esta pregunta a Luis Enrique, me decía, mira, Gonzalo, yo conozco Perú muy bien. Es más, yo he venido a Perú en la época de los 80. Que nos recuperamos de toda crisis. Efectivamente, en los 90, y contaba las escenas de la Lima cuasi armada que hemos vivido todos, ¿no? Y también soy consciente que Perú ha hecho las cosas bien en materia económica. Creo mucho en el peruano, que lo conozco bien. Y mira, ayer me dijo una frase bien interesante. Me dijo, los gobiernos pasan, pero los países y las personas quedan. Y el Perú es un país donde tenemos mucha expectativa. Qué bueno eso nos llena de optimismo, sobre todo entrando en 2024, que inversionistas nos miren con esa cara. Ahora, ustedes son un banco corporativo por ahora, empresarial. ¿Piensan extenderse para llegar a las personas? ¿Piensan extender un poco el ámbito de acción? ¿Cómo es tu futuro? Sí, mira, nosotros tenemos una licencia de banca múltiple. ¿Ya? Y las dos experiencias de banca que tiene BCI, tanto en Chile como en Estados Unidos, son bancos que atienden a todos los segmentos, ¿no? Claro. Entonces, el mandato que yo tengo es consolidar el banco, primero en el segmento corporativo y gran empresa. ¿Por qué? Porque la inversión en distribución, en oficinas, en agencias es menor. Claro. Es un segmento más nicho. Y los tickets también de los préstamos, las colocaciones de puestos que captas son más grandes. Entonces te permite crecer en volúmenes, en saldos, de una manera, digamos, sostenible en el tiempo. Y una vez consolidado esto, ahí evaluaremos qué opciones hay, ¿no? Pero para mí personalmente, yo creo que en Perú hay espacio para, habiendo bancos muy buenos, sí. Claro, además yo lo que creo es que ahora la virtualidad también ha ayudado mucho, ¿no? Porque finalmente uno a través de este aparato prácticamente no necesita ir a una agencia o no necesitas tener como antes una infraestructura muy grande. Claro, ¿tú lo ves así? Totalmente de acuerdo, que la banca del mundo está cambiando. Está cambiando, no necesitas... Porque hasta hace 20 años, una de las grandes barreras a la entrada de nuevos bancos a competir en un mercado era la red de agencias de los bancos existentes. Exacto. Porque la inversión era enorme. Ahora, digamos, las agencias cada vez se usan menos, la gente va menos a las agencias. En Perú se han dado enormes avances en la inclusión financiera. Y con el celular, más esta norma que dio el Banco Central de la interoperabilidad, que ahora tú desde una cuenta de cualquier banco puedes transferir a cualquier, ¿no? Otra. Eso va a incrementar la competencia y creo que es una oportunidad para nosotros. Me parece bien. Una de las cosas que yo he visto en el caso del BCI es que dicen que son un banco diferente y fundamentalmente en asesoría personalizada, en accesibilidad y rapidez. Esto suena bonito, pero tangencialmente una empresa mediana o grande o la parte del sector corporativo, ¿en qué encuentra realmente la ventaja competitiva de BCI versus bancos importantes como el BCP, BBVA? Que la banca peruana Interbank, es muy buena. Son bancos muy buenos. ¿Dónde está tu ventaja competitiva? Mira, los productos bancarios son parecidos. Yo creo que la diferencia en la banca y el espacio en Perú es en el servicio. Entonces, lo que tú decías. Mira, BCI tiene una ecuación de valor que se llama colaboradores contentos, entonces accionistas, entonces clientes contentos y por lo tanto accionistas contentos. ¿Ya? Entonces, cuidamos mucho al colaborador.
porque creemos que es la parte fundamental de la creación de valor. Y al cliente, ¿qué le ofrecemos? Hoy le ofrecemos 3 cosas, y por eso estamos en este segmento todavía. Asesoría experta, o sea, no somos el tipo de banco, o no queremos ser que te dice, dime qué necesitas, te ofrezco esto. Somos un banco que queremos darle un valor agregado. Si tú estás en el negocio de televisión, tener expertos que conozcan de ese tema y puedan tener una discusión técnica contigo y darte... Y estás hablando con alguien que hable con tu mismo lenguaje. Efectivamente. O sea, que conoce del negocio, que conoce la televisión. No es que simplemente es un asesor financiero externo. No. Sino conoce el rubro. Lo que buscamos es, claro, especialistas en el rubro que te puedan tener una conversación, te digo, técnica, poder darte alguna asesoría. Y dentro de eso, encontrar juntos qué productos bancarios son los que te pueden ayudar a crecer más. Esa es una. La otra característica de la oferta de valor nuestro que estamos construyendo es cercanía. O sea, nosotros tenemos que ser los banqueros 24/7 para los clientes. Necesito que vayas a tal, ahí estamos. Y lo otro y lo tercero, que es bien relevante, es rapidez en la respuesta. Un tema que suele pasar en la banca en general, sí, que el cliente pide un préstamo. Es un dolor de cabeza este tema de la... Y el banco no le responde, le dice, lo estoy viendo, está en riesgos, está en el comité. Claro. Y muchas veces el ejecutivo tiene el expediente al costado. Claro. Entonces, lo que nosotros estamos construyendo y nos hemos comprometido con los clientes es darle una respuesta rápida. Puede ser sí o no. Oye, el crédito no te lo puedo dar porque riesgos, por las cifras financieras, lo que sea, no me gusta el sector, pero rápidamente. Entonces, eso al cliente es muy valioso y lo valora. Y ese detalle creo yo que ha sido una de las principales razones del éxito que hemos tenido desde el lanzamiento hasta ahora. Ustedes han hecho recientemente un incremento de capital, del capital de accionariado. Eso implica, asumo, una apuesta por el Perú fuertemente. Sí, claro. ¿Cómo miras el 2024? Hemos pasado un CADE donde muchos empresarios han visto un poco al Perú con el 2024 con muy buenos ojos, con optimismo, porque las condiciones macroeconómicas están bastante sólidas, se está controlando la inflación, hay un tipo de cambio más o menos estable, tenemos unas reservas internacionales importantes, la diferencia en el Producto Bruto Interno está más o menos sólida. ¿Ustedes cómo ven como Banco Internacional este futuro o el próximo año? Mira, nosotros creemos en el Perú. Personalmente estoy del sesgo de los que esperan una mejora importante frente a lo que hemos vivido el 23. Tomando en cuenta dónde partimos, ¿no? El año 23 comenzamos con un intento de golpe de Estado, un nuevo gobierno. Exacto. Que no se sabía si se iba a continuar o no continuar. Continuamos con, digamos, el sur paralizado. 6 presidentes en 5 años. Correcto. Las marchas que había, enero y febrero, lo hemos visto en el PBI, fueron meses, la verdad, que en términos económicos terribles. La convulsión social que hubo, efectivamente, impacta en la economía. Ese fue el enero, o sea, estamos terminando el año mucho mejor que lo comenzamos. ¿Qué más tuvimos? Saliendo de eso, que perdimos casi un trimestre en términos económicos, vino el ciclón Yaku, sí, que Yaku efectivamente impactó especialmente en el norte. Además de eso, se empezó a hablar del Niño, que es un riesgo importante, vimos los impactos en la pesca. Entonces, mira, ahí vas con 4 o 5 factores de viento en contra. Y además de eso, tuvimos inflación. Y el Banco Central, muy prudentemente, subió las tasas. Y subió las tasas. Subir las tasas en cualquier economía de la manera como te frena un poco. Hizo el Banco Central peruano, los otros bancos centrales responsables de la región, frena evidentemente, es poner un freno de mano, es bajar. Entonces, tienes una ecuación donde todos los ingredientes de esa ecuación pues es viento en contra. Y el Perú, oye, está pasando estos meses o estos trimestres de crecimiento negativo. Pero sin embargo, tú empiezas a mirar qué viene hacia el próximo año. Ya el Banco Central empieza a bajar tasas. Entonces, si la inflación empieza a apaciguarse, pues probablemente la subida de tasas sea más agresiva y eso permita que haya mayor reactivación económica. Ese es un tema. Entonces, uno de los factores de para este año empieza a relativizarse. El segundo, el fenómeno del Niño. Se pensaba en un momento que es un niño extremo. Ahora, la probabilidad que es un niño fuerte está bajando, está subiendo. La probabilidad que sea un niño débil. Entonces, otro factor. El tema social aparentemente está bajo control. Hay estabilidad política. O sea, hay optimismo en ese sentido para el 2024. Gonzalo, correcto. Lamentablemente la televisión es un poco tirana en los tiempos. Me hubiese gustado que conversemos un poco
sobre tu punto de equilibrio, cómo lo ves. Vi en algunos reportajes que pensabas cubrirlos en el 2024 cuando tu plan era en el 2025 y muchas cosas más. Espero realmente más éxitos, que se pueda abrir la banca a otras opciones para poder disfrutar de BCI, y muchas gracias por estar acá en El Cliente. Te tendremos en una próxima oportunidad. Encantado te felicito por el programa y encantado de colaborar contigo a tu disposición para cuando quieras. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora vayamos a un estudio de mercado justamente que tiene que ver con la popularidad de esta confianza que hemos hablado de los políticos. Y realmente es preocupante porque es bien difícil realmente tener una confianza con una popularidad tan baja. La presidencia de la República tiene actualmente en noviembre del 2023 su índice y su indicador más bajo, que es 11%. 84% desaprueba la presidencia de la República. Esta es la popularidad de la presidenta de la República. No es muy lejano la popularidad del presidente del Consejo de Ministros. Es apenas 10% en términos de popularidad. Complicado realmente. Y del ministro de Economía tiene un poquito más, 14%. Y esos son a los que nosotros tenemos que tener confianza de que sus decisiones definitivamente sean acertadas. En el caso del alcalde de Lima, que además prometió que Lima iba a ser potencia mundial, empezó con una popularidad de 49%, menos de un año ya tiene 29% de popularidad, o sea, solamente lo aprueba 29%. 64% desaprueba, según este estudio de Datum, al alcalde de Lima. Entonces, esto es complicado porque finalmente esto de alguna forma genera una expectativa de optimismo o pesimismo con respecto al 2024. Y yo sí soy optimista con respecto al 2024. Tenemos las condiciones para poder crecer y debemos crecer más del 5% para reducir la pobreza. En este estudio de Datum también hay una sección sobre la economía y se le pregunta a la gente sobre los alimentos y los productos de primera necesidad. ¿Cómo ha sido esta evolución? En los últimos 2 meses, ¿diría usted que los precios y alimentos de productos de primera necesidad han seguido subiendo o se han mantenido igual o han bajado? Y hay un 77% de personas que han dicho que han seguido subiendo. Comparado con prácticamente el año pasado, es menos 11% de percepción de que definitivamente había una inflación y que los alimentos han seguido subiendo. Y eso, que es los alimentos de primera necesidad, realmente deterioran el tema de la confianza. El aliento a la inversión privada. ¿Promueve el gobierno la inversión privada? Algo que se ha hablado mucho en el CADE de la semana pasada. 25% dice que sí lo promueve y lo alienta. 66% que no lo promueve y no lo alienta. Esto es un elemento importante porque creo que el gobierno, por lo menos en las declaraciones del primer ministro en el CADE y del ministro de Economía, aun cuando el ministro de Economía también retaba a los empresarios a ponerse las pilas, de alguna forma parece ser que va a haber un mayor apoyo con estos planes que el Estado está lanzando para el próximo año. ¿Cuál es el proyecto, la capacidad y el nivel de ingresos que prácticamente tiene el ciudadano con miras al 2024? Si le alcanza o no le alcanza la plata. 63% de las personas dice que no le alcanza a noviembre del 2023.
Interesante este estudio de Datum. Hay mucho más información sobre la crisis y esperemos realmente que las conclusiones del CADE y esperemos que estas buenas intenciones, que no nos quedemos en buenas intenciones del gobierno junto con el empresariado, podamos recuperar y recobrar la confianza no solo del empresariado, sino sobre todo de la ciudadanía. Vámonos a un corte y regresamos aquí en su programa El Cliente. El día de hoy me complace presentar a Raúl Díaz-Canseco Terry, fundador y presidente de la Corporación USIL y ex vicepresidente de la República. Realmente para mí es un placer tenerlo acá en su casa, en este estudio del programa El Cliente, que es hecho por los alumnos de la Facultad de Comunicación. Bienvenido al Cliente, Raúl. Muy honrado estar aquí, sobre todo de un programa liderado por nuestros alumnos, que son el futuro del Perú. Exacto. ¿Tú cómo ves al Perú con respecto a realmente ser un emprendedor, pero un emprendedor que se convierta en empresa que definitivamente genere riqueza para el país? Yo creo que el emprendedor nace por necesidad y se hace por oportunidad. También sostengo que todo ser humano nace con la semilla del emprendimiento en su corazón, en su mente, en su accionar. Y que todo está en creer en uno mismo. Porque que no cree en uno mismo, porque va a pretender que los demás apuesten por uno. El tema de acuñar el nombre de emprendedor lo hicimos nosotros hace muchísimos años, porque nos dimos cuenta que esa era la receta y no nos equivocamos, porque en la evolución que ha habido en el mundo, en la tecnificación, la robotización, la sistematización, mecanización, etcétera, todo eso atenta contra el empleo. Nosotros jóvenes, ¿qué íbamos a pensar? Que íbamos a ver un camión de Coca-Cola pintado rojo a un lado y al otro lado Coca-Cola cuando eran competencia. Claro. Una compró la otra y eso fue menos empleo. Claro. Y no hablemos de la lucha de las cervezas. Claro, claro. O de la presión de los bancos. Totalmente. Todo eso fue contra el empleo. Totalmente. Muchas veces pensamos en que hay que emprender para el mercado interno y como tú bien dices, también hay que emprender para el mundo. O sea, hay un acceso y hoy en día la tecnología te permite igualarte porque compites con cualquiera. Pero una cosa muy importante, mira, yo acabo de llegar de Ica, estuve en Ica ayer o anteayer, y fui al Centro de Innovación Tecnológica del CITEBIT, que ahora es agroindustrial, y veo un equipamiento de millones de dólares a la mano de cualquier empresario, emprendedor, pequeña empresa peruana. La tecnología está ahí. Lo que falta son los jóvenes, que por ejemplo ahí vi de cómo se hacían los cobres y vitaminas de productos tradicionales peruanos, pero que tienen que echar a andar los jóvenes en la dacanga. Pero para eso hay que estudiar. Y aquí hay una cosa muy importante. Ya no vale por lo que sabes, porque la computadora va a saber más que tú siempre, sino lo que haces con lo que sabes. ¿Cómo todo este mundo que hoy en día nos ofrecemos se condice con el maestro que va a enseñar? Ya no es el mismo maestro que enseñaba antes, donde él tenía de alguna forma el conocimiento. El conocimiento ahora está en las redes, está en un Google, está en todos lados, está en la inteligencia artificial o a la hora que uno agarra un ChatGPT. ¿Cómo la San Ignacio está, con esta visión que tú tienes, está orientando la educación para este mundo del 2050, con el cual tú hablas en tu libro? Bueno, cada vez vamos más al terreno del debate, al terreno del intercambio, al terreno de la creatividad. Tienes que darle la base, obviamente, porque si no dominas los principios elementales de la teoría económica, no vas a ir a ningún lado. Tienes que tener una formación financiera importante, hasta el médico, porque el médico finalmente tiene que aprender a administrar su clientela. Pero la inteligencia artificial hay que mirarla como un aliado, porque hoy en día tengo herramientas que no tenía antes, y entonces el riesgo de equivocarme se va cerrando. Y utilizar lo que pasa en el mundo. Yo tengo una sobrina muy querida que se ha dedicado a
a desarrollar una serie de plasticidas, insecticidas, elementos para las mascotas, qué sé yo. Y ya decidió irse con su pequeña empresa a los Estados Unidos. ¿Y quién va a ser la gran vendedora de sus productos? Amazon. Amazon, que ha creado un concepto de albodegaje, de logística, que te simplifica todo. Ahora, obviamente, lo que funciona en Amazon es tu idea. Totalmente. O sea, Belaúnde me enseñaba y me decía, hay dos tipos de personas en el mundo. El que sabe y el que no sabe. Así de fácil. Dos tipos de países, nada más. Los que van adelante y los que van atrás. El Perú, con la realidad maravillosa, geográfica, geopolítica que tiene, hace rato, si no hubiera tanto ruido político que tanto daño nos hace, tanta corrupción, debería ¿no? ser bueno, deberíamos estar liderando el desarrollo en América Latina, porque así como estuve en Ica, te puedo decir que se cubrió de verde el arenal. Los arenales hoy en día están sembrados. Ahora bien, uno de los elementos que justamente tú hablabas de Fernando Belaúnde, que fue uno de los presidentes realmente con mayor trayectoria y en todo caso que ha dejado un legado sobre lo que es la moralidad. Él decía sobre la democratización del saber, ¿no? Que no hay mayor democratización y que no vamos a poder encontrar dentro de la crisis que tenemos algo que sea mejor que realmente cultivar el saber. ¿Cómo crees que está el Perú en esa democratización? Porque estamos hablando de universidades del Estado, de colegios en la sierra, de colegios de niños que en muchos casos no están nutridos en general. ¿Cómo es posible que finalmente la educación, que es la columna vertebral del desarrollo del país, podamos democratizarla lo más posible? Hablando de Belaúnde un día me dice, Raúl, la única manera de destruir, eliminar la pobreza es la justa y equitativa distribución del conocimiento. Y eso un nuevo gobierno lo denominó la educación al encuentro del educando. Y hicieron muchas escuelas. Pero acá lo que falta es pensar en el largo plazo. El sector de educación del país no puede ser un botín de guerra por el gobierno de turno. Necesitamos tener las herramientas necesarias, no solamente para invertir en infraestructura que no se está haciendo, porque acá hay un tema y que yo quiero compartir con los jóvenes que escuchan este programa. El Perú de hoy sí tiene recursos económicos, lo que no tiene es capacidad de gestión. Claro. Es un drama, porque con el canon petrolero, minero, miles de millones de dólares fueron a las provincias. Hicieron piscinas donde no hay agua, estadios donde no hay gente, inversiones absurdas. Y no se pensó en, oye, hay que tener un buen hospital aquí. Oye, acá tendríamos que tener los mejores colegios del Perú, las mejores carreteras, las mejores postas médicas, los mejores... Pero creo, porque de verdad yo siempre soy un optimista y creo, acabo de venir del CADE, y que hay una luz fuerte al final del túnel, porque están innovando mucho en algo que tímidamente se comenzó, que es obras por impuestos en el Perú. Ahora están hablando de servicios por impuestos, que va a resolver, aunque no lo crea, de inmediato, si lo hace rápido y ágil, esa situación de inercia que tenemos en la inversión pública que podría ser la motor del desarrollo. ¿Y por qué? Porque ¿quién tiene los técnicos? Los privados. Claro, claro. ¿Quién tiene la capacidad logística de hacerlo inmediato? No hay que perder un minuto en traer la maquinaria. Los privados. ¿Quiénes van a hacer la obra eficiente, eficaz? Los privados. Y por supuesto, cuando se trata de competencia, y hay estudios que así lo indican, son obras que se hacen en los tiempos adecuados, y no hay corrupción. Hay que echar a andar eso. Y ahora con los servicios podemos pensar en algo maravilloso que son los colegios. Porque el colegio, no solamente el colegio público necesita hacer una infraestructura adecuada, sino invierte en el maestro, en el sistema de enseñanza. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Para que ese niño provinciano no tenga dificultad después de encontrar su mercado. Porque la maravilla de la naturaleza peruana es que las compañías mineras no están en Lima. La minería no está en Lima. La agroindustria
está en toda la costa y podría entrar de una manera más eficiente en la sierra, con sierra exportadora y por supuesto en la selva. Tenemos los manantiales del desarrollo, pero hay que utilizarlos adecuadamente. Y haga pues usted sus riachuelos para que el agua lleve donde tenga que llevar. Y esa que es el agua, el conocimiento. Claro. Pero eso hay que hacerlo ya. Tú hablabas de que acabas de venir del CADE y uno de los lemas del CADE era volver a creer para volver a crecer. La confianza es justamente el punto neurálgico, el tener confianza. Confianza del gobierno, confianza también del empresariado hacia esta imagen que pueda tener el pueblo en general, la gente de a pie, ¿no? Por eso es que de alguna manera nace este programa para mostrar lo que hace la empresa privada. Comentaba en el CADE Carlos Añaños sobre lo que le pasaba con las papas nativas a muchos agricultores que no sabían qué hacer, las regalaban, hasta que él entró, las miró que había una oportunidad de snacks de papas nativas y hoy día se exporta a varios países del mundo. Este volver a creer de parte del empresariado, ¿tú cómo miras con respecto al 2024 que te necesitamos crecer un 6% del PBI? Porque si no crecemos en esa dimensión, no vamos a poder realmente mejorar. ¿Cómo miras el 2024? Mira, para comenzar, yo no sería tan optimista del 6%. Yo sería, hay que echar a andar de nuevo la economía. Este año somos negativos en el crecimiento. Negativo, crecimiento, sí. Y eso significa dolorosamente desempleo. Sí, y más pobreza. Hambre en la calle. Segundo, tú has comentado lo que es verdad, el sector privado perdió la confianza y dicen, antes que me quiten la plata, yo me la llevo. Me la llevo. Comentó el presidente del Banco Central, brillante como siempre Velarde, que con este presidente equivocado se fueron 20.000 millones de dólares que no han regresado. En otras palabras, el peruano no apuesta por lo peruano. Pero eso lo podemos cambiar, porque tenemos todas las posibilidades. Por ejemplo, el próximo año, fines del próximo año, se inaugura ya el puerto de Chancay en la primera etapa. Puerto inmenso. Para que se den cuenta los peruanos, va a ser el puerto más grande del Pacífico. El próximo año debe entrar en operación la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que se llama Ciudad Aeropuerto, para que sepan nuestros queridos oyentes. Ese aeropuerto va a ser más grande que el distrito de Miraflores. Las condiciones están para que los peruanos, todos los peruanos, hasta los de a pie, nos pongamos de acuerdo y echemos a pensar en el Perú que necesita que le renovemos la confianza. Pero el gran actor, el referee de este encuentro es el gobierno. Si el gobierno, y ojalá me estén escuchando, hace el 50% lo que yo escuché en ese lo CADE, que prometió en el CADE. el Perú va a ser extraordinario el próximo año. Quiero hablar sobre Lucil, que tú nos cuentes esta proyección. Están en Miami, están en Paraguay, tienen algunos elementos en China también. ¿Cómo es esta UCIL del futuro? ¿Cómo tú la estás viendo? Esta UCIL es una universidad totalmente global que quiere formar a sus alumnos para el mundo. Queremos darle todas las oportunidades de estudiar sus posgrados o compartir títulos con el extranjero. Creamos por eso hace 15 años, el próximo año, SAIUR, la primera y única universidad peruana acreditada, licenciada en los Estados Unidos, que hemos llegado a tal nivel de la única acreditada y licenciada. Y somos la única también que otorgamos visa de estudiante. Hace 3 días despedimos a 250 alumnos de la UCIL. Se van 3 meses a trabajar en Disney World en Orlando. Disney solamente se lleva chicos jóvenes en la América Latina, del Perú, San Ignacio, y del Brasil. Disney nos dio algo más, nos dijo, Raúl, conviértanse ustedes en el hub para Disney. Y desde el Perú se fueron argentinos, colombianos, ecuatorianos y por supuesto peruanos, 6 meses a trabajar a Disney. O sea, somos un hub para Walt Disney World en América Latina con San Ignacio Loyola. Y la otra maravilla,
que me siento orgulloso y quiero que lo tengas ahí y me permitas decirlo, somos la única universidad peruana que exporta educación. Hemos capacitado a los maestros de República Dominicana, del Ecuador, por supuesto del Paraguay, Panamá. Los grandes proyectos de capacitación, de educación internacionales de la América Latina se los ha ganado San Ignacio. ¿Y por qué? Porque aquí ganamos hace tiempo programas con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, y quedaron tan satisfechos los maestros que ha sido nuestra carta de presentación, y estamos hoy capacitando en esos países, los maestros de esos países. Y lo último, para mis alumnos que ojalá estén escuchando, hoy firmamos con el servicio de empleo más grande alemán. Han venido del gobierno alemán a visitarnos porque como hay escasez de profesionales, ahora se quiere llevar al del Perú. ¿De quién? De San Ignacio. Entonces, vamos a tener a los egresados nuestros si quieren irse a trabajar en Alemania. La única diferencia es que ahora sí vamos a meter a lo que ellos que quieran el alemán, porque hay que aprenderlo. Claro, claro. Pero hasta ellos te ofrecen el primer trimestre, semestre, estudiar alemán capacitarlos allá. Y es ir a trabajar al mundo. ¿Qué es esta visión globalizada? Que después que regresen al Perú, porque claro, yo si porque quiero, necesitamos vete a globalizarte, esa pero ven para acá. ¿Sabes qué déficit de enfermeras tiene Alemania? 500.000. Y nosotros tenemos en el Instituto de Emprendedores un grupo chiquito, creo que 300, 400 enfermeras, y yo sería más feliz que se vayan todas. Tú acá, en este libro, el cual te agradezco que me lo hayas obsequiado, se dice Educación con futuro, libertad y valores. Y una de las cosas que rescato en estas palabras es que la verdad no se puede tener libertad sin valores. Y uno de los elementos que justamente hemos padecido en los últimos años está en los valores, ¿no? ¿Tú qué dirías un poco? Y estos valores también se empiezan en casa, ¿no? Porque es en casa donde uno se da cuenta definitivamente de qué es lo correcto y qué es lo no correcto. ¿Cuál es tu visión con respecto a esta educación con valores? Porque la parte tecnológica y la parte técnica está muy bien, pero si estamos hablando de la persona y los valores y los principios, esta universidad tiene el nombre de un santo, ¿no? El cual, por tu relación, asumo con los jesuitas desde mucho tiempo lo pusiste. Pero esto justamente tiene que ver con los valores. ¿Tú cómo ves eso? Yo veo un gran futuro para el Perú. Tenemos ahora una extraordinaria ministra de Educación que está totalmente sintonizada. Viene una gran inversión por ese tema de servicios por inversión. Yo veo una sana y maravillosa competencia en las universidades. Nosotros estamos muy cercanos a unas universidades públicas, inclusive con la agraria aquí al lado. Y sí pienso de que viene una ola interesante. Pero hay que garantizarles a esos jóvenes, demostrándole que la manera de salir adelante es educando. Y nosotros tenemos que entender desde el gobierno, desde el sector privado, desde todo el país, que la única manera de sacar al Perú es educar, educar y educar. Y eso es inversión, pero no solamente en ladrillo, en cemento, sino en conocimiento. Y el Perú va a mostrar, y nosotros vamos a anunciar dentro de poco algo audaz en ese tema de los servicios. Y buscar combatir la corrupción, ¿no? Porque esos son los valores que tienen que sembrar. Hablando. Ayer estuve en una ceremonia linda con la Marina de Guerra y me tocó para estudiar un poco a Miguel Grau. ¿Sabes lo que dijo Miguel Grau? Que la única herencia que podía dejarle a sus hijos era una buena educación. Miguel Grau, el héroe de los mares. El más grande del país. Y eso sigue siendo vigente. De nada sirve invertir en las carreteras si no tenemos valores. Exacto, yo comparto eso contigo. Muchísimas gracias, Raúl, por haber estado acá en este programa del cliente, y realmente nos quedó corto. Te espero en una próxima oportunidad para seguir hablando sobre la educación, los proyectos que tiene la San Ignacio y también un poco tu visión empresarial con respecto a este país que, como tú bien dices y que me llenas de optimismo, como diría Fernando Belaúnde Terry, tendría que ir adelante. Es que tiene que ir adelante,
porque quien lo va a sacar adelante son sus jóvenes, al cual todos tenemos que dar el aliciente, la capacidad y el entorno para que empujen este país. Muchas gracias, Raúl. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Puerto de Paracas realiza primer envío de contenedores en su servicio directo hacia los Estados Unidos y Europa. La Mediterranean Shipping Company, MSC, informó que más de 3.000 toneladas de productos de agroexportación como uvas, arándanos y cebollas partieron con destino a los Estados Unidos y Europa, y anunció que en adelante este servicio estará disponible para las empresas agroexportadoras peruanas de forma semanal. Qué bien para la agroexportación. Falabella registra nuevamente una caída en el tercer trimestre del año. En este periodo los ingresos de la compañía cayeron 14.1%. Esta disminución hace de este trimestre el quinto periodo consecutivo con cifras negativas. Estos números se deben principalmente a la recesión económica que afectó el poder adquisitivo de los consumidores y al fenómeno del Niño que afectó las ventas de invierno y otoño. Mincetur espera un gran crecimiento de turistas este año. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció que se estima que el turismo en el país crezca un 25% este mismo año, lo cual significa que se prevén que lleguen 500.000 turistas más que el año anterior. ¡Qué buena noticia! Además, se espera que el turismo interno aumente un 28%, alcanzando los 37 millones de viajes. Interesante, hay que seguir moviendo el motor del turismo. La campaña navideña impulsará el consumo entre 7 y 10%. El gobierno lanza el Plan Unidos, la próxima devolución de aportes a los fonavistas y el reciente depósito de la CTS. Todo esto tendrá un impacto positivo en el consumo en esta campaña navideña que crecería entre el 7 y 10%. De acuerdo al profesor del programa de finanzas de SAN, Arturo García, de esta manera habrá un impacto de corto plazo. Yape innova con paraderos que ofrecen ofertas exclusivas en un tambo itinerante. La Super App peruana habilitó 2 paraderos con ofertas exclusivas para que sus más de 13 millones de yaperos accedan a ellas. Asimismo, en alianza con Tambo, habilitó un carrito itinerante que hasta fines de noviembre recorrerá los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos e Independencia, ofreciendo productos seleccionados que se podrán pagar únicamente con Yape. Y una noticia de nuestros amigos de la destilería Don Michael, que han lanzado al mercado su ron andino. Los creadores del Black Whisky presentaron Andean Rum, forjado a partir de la melaza más fina extraída de caña de azúcar selecta, resultado de un meticuloso proceso de fermentación con 5 cepas de levadura que garantizan un abanico de matices para los paladares más exigentes. Se nos acabó el tiempo. No se olviden, como siempre, seguirnos por nuestras redes sociales y también por YouTube. Una de las cosas que esta semana nos ha dejado de manera importante y el cual yo invito a revisar las participaciones es el CAE 2023. Me pareció interesante la participación de Osvaldo Sandoval contando su historia, definitivamente esta historia de emprendimiento que lo llevó a ser un empresario extraordinario. Y algo que él mencionó en su momento en esta disertación, en la que dijo que si todos los empresarios ponían realmente el punche, podíamos mover la aguja del PBI. Fue muy interesante su participación y sobre todo muy conmovedora la historia desde donde él empezó. También es interesante del fundador de Vidahuasi, ¿no? Jesús Dongo, donde definitivamente comentaba lo importante que es apostar por las provincias. Fue la sede del CADE, Vidahuasi, y realmente es increíble lo que ha hecho esta obra y lo que ha hecho Jesús en esta fundación para llevar
realmente a los cusqueños, a los niños cusqueños, a un hospital de calidad mundial. Son estas empresas y estos ejemplos con propósito que definitivamente nos llenan de optimismo de un empresariado que no solamente mira las cifras o los KPIs, sino que busca en dar a los demás. De hecho, JF Kennedy decía: no estés preocupado mucho lo que el Estado puede hacer por ti, preocúpate por lo que tú puedes hacer por tu país. Y creo que ese es un poco lo que yo rescato de algunos testimonios con respecto al CADE. Igual el CEO del BCP también indicó y de alguna manera habló fuerte con respecto a lo que se tenía que pedir del Estado. Las cosas claras, reglas importantes, para poder recobrar la confianza. Hubieron disertaciones interesantes, muy importantes, que yo invito que todos realmente podamos mirar en YouTube cuál es esta visión con respecto al 2024. Tenemos un país grande, un país importante, donde la economía tiene que empezar realmente a surgir, pero que también, como lo dijo Alfonso Bustamante también en su participación, el presidente de la CONFIEP, no es posible no llevar agua, luz y tener ciudadanos dignos, ¿no? con una vida digna en sus hogares, cuando el país supuestamente puede estar en crecimiento. No miremos solamente las cifras macroeconómicas, sino miremos los hechos concretos, donde podamos ver fuera de Lima y poder ver que las provincias realmente avanzan. Importante también las participaciones con respecto al futuro de la agroindustria y lo que implica las exportaciones de toda la riqueza que tenemos en nuestro país. Interesante la participación de Carlos Añaño sobre las papas nativas, donde contaba definitivamente cómo una serie de productores que hacían papas nativas tenían que regalar las papas cuando él definitivamente las miró y vio la problemática y se metió dentro de la problemática. Convirtió estas papas nativas en snacks nativos que hoy se exportan en todo el mundo. Es interesante estos ejemplos porque nos hace ver que lo que mueve la economía en general es la empresa privada, pero para que la mueva hay que tener las condiciones dadas. Nos vemos el próximo sábado a las 7 aquí en su programa El Cliente.